Caminando por el hermoso e insuperable centro histórico, nos topamos con una de las 7 maravillas de Quito construidas por el hombre. Este tesoro cultural material es la iglesia de San Francisco. El templo y convento de San Francisco se construyó en el siglo XVI, convertida en uno de los monumentos arquitectónicos más trascendentales de la ciudad. Quito se fundó el 6 de diciembre de 1534. Al mes y 3 semanas de la fundación, o sea, el 25 de enero de 1535, Fray Jodoco Riqui y otros sacerdotes franciscanos colocaron la primera piedra del que sería el primer templo católico erigido en Sudamérica. Según Hernán Rodríguez Castelo, en su obra Panorama del Arte Ecuatoriano, la edificación de la iglesia empezó en 1553 y su construcción finalizó 20 años después, en 1573, aunque de manera parcial, especialmente en su interior. Investigaciones arqueológicas han determinado que el sitio donde se construyó el convento y la iglesia de San Francisco estuvo ocupado antes de la conquista por el palacio del Inca Huayna Cápac. En lo referente a su fachada, los entendidos en la materia afirman que su estilo es manierista, estilo arquitectónico que nació en Italia en el siglo XVI. En cambio, otros dicen que la fachada tiene un estilo herreriano, palabra originada en el gran arquitecto español Juan de Herrera, quien construyó el Escorial, famoso edificio español fundado por Felipe II en 1563. Por eso se dice que la fachada de la iglesia de San Francisco tiene cierta similitud con el Escorial de España. Tanto gustó la parte frontal de San Francisco que en algunas ciudades de Sudamérica fueron construidas otras iglesias con fachadas parecidas a la que estamos observando. José María Azcárate, en su obra Historia del Arte, anota que la fachada es quizá el más hermoso ejemplo de manierismo en toda América. Con una escalinata que se inspira en Bramante y Serlio y atestigua el uso de tratados de arquitectura más difundidos. Basta tomar en cuenta esta opinión para considerar a la iglesia de San Francisco de Quito como uno de los más bellos e imponentes modelos arquitectónicos del continente americano. Bramante y Serlio fueron dos destacados arquitectos italianos del siglo XV y del siglo XVI. Debido a la pandemia que ha afectado enormemente a la ciudad de Quito, el convento y museo de San Francisco está cerrado por el momento. Hubo un tiempo o una pequeña temporada en la cual los sacerdotes franciscanos decidieron cerrar el paso por este atrio a los transeúntes, a los quiteños. Felizmente lo reabrieron y ahora estamos disfrutando de este hermoso lugar.
Desde el atrio de la iglesia de San Francisco se observa otra de las maravillas de Quito construidas por el hombre. Se trata de la Virgen del Panecillo, que fue instalada hace 44 años en el cerro más emblemático de nuestra querida urbe. La Virgen del Panecillo es una copia a gran escala de la Virgen de Legarda, hermoso trabajo artístico realizado por Bernardo de Legarda en la época colonial. La original Virgen del escultor quiteño es una pequeña estatuilla que se encuentra en el interior de la iglesia franciscana. La Plaza de San Francisco es una de las más grandes, la más representativa, una de las más fotografiadas y una de las más visitadas de Quito. En el medio político dicen que el candidato que llene esta plaza es seguro que gana las elecciones. Y a mí me consta que León Febres Cordero llenó esta plaza y ganó la presidencia de la República a Rodrigo Borja en el año de 1984. Los trabajadores organizados en los frentes sindicales suelen asistir a esta plaza cada 1 de mayo y nunca la llenan, pero eso sí meten una tremenda bulla que da miedo. Por ejemplo, Enrique Ayala Mora señala que en el terreno que ahora ocupa el centro histórico no había una ciudad como tal, pero se levantaban construcciones tipo centro ceremonial. Todo eso estaba en la actual Plaza de San Francisco. Por otro lado, el historiador Carlos Freile discrepa con Enrique Ayala Mora y dice que a la llegada de los españoles esto era un mercado con fines comerciales que se atendía los fines de semana en lo que ahora es la Plaza de San Francisco. En el Quito primigenio, antes de la Avenida de los Incas y durante el Incario, la plaza que estamos observando estos instantes fue un tianguis, es decir, un mercado en donde los indígenas que venían de la costa, del oriente y de otros lugares de la sierra traían sus productos agrícolas o artesanías para el intercambio o trueque de su producción. No olvidemos que el trueque fue la forma más primitiva de comercio. Sin embargo, hay otros historiadores que afirman que no hubo tal mercado. Más bien fue un centro ceremonial. Una de las postales hermosas que se han publicado sobre Quito es la imagen que estamos viendo en estos precisos instantes. Y corresponden a la cúpula mayor y la cúpula menor de la iglesia de la Compañía, así como también la torre de la iglesia del Sagrario. Más allá se ve el Palacio de Cristal, ubicado en la loma de Ichimbía. Este video fue grabado el sábado 5 de septiembre del año 2020 y así luce la Plaza de San Francisco en estos días. Hay un acercamiento de cámara para mirar a la loma de Puengasí y al Panecillo también. La calle
Sebastián de Benalcázar cruza justo enfrente de la iglesia de San Francisco. La Benalcázar es una de las vías más antiguas de Quito. Esta calle empieza en la avenida 24 de Mayo y termina en la calle Julio Matovelle, en el barrio de San Juan. Desde la 24 de Mayo hasta la Matovelle tiene una extensión de 1 kilómetro con 600 metros o 16 cuadras, que caminando terminarás en recorrerla aproximadamente en unos 25 minutos. A una cuadra de la Plaza de San Francisco queda el despacho del señor vicepresidente de la República, en la calle Sebastián de Benalcázar. La calle Sucre es una de las más cortas del centro histórico de la capital ecuatoriana. Apenas mide 450 metros. 4 cuadras y media que demora 6 o 7 minutos en recorrerla. En esta vía se ubica la casa que perteneció al mariscal Sucre, héroe de nuestra independencia. En esta calle también se encuentra la casa del último aristócrata que vivió en el Ecuador. Se trata de Jacinto Gijón y Camaño. La calle Bolívar mide un poco más de 1 kilómetro. Empieza en el barrio de San Roque, pasa por San Francisco y termina en la plaza de Santo Domingo. La vía fue bautizada en honor al libertador de 5 países. Al fondo vemos las casas que pertenecen al barrio de San Roque. Cinco años viví en la Bolívar. Aquí nació mi primogénito Dieguito. Las faldas del volcán Pichincha son visibles desde aquí. En esta vía también nació el grupo musical Zairo, en el cual tocaba el bajo el actual alcalde de Quito, Jorge Yunda. Al fondo, los bosques del flanco occidental de la loma de Puengasí. La calle Cuenca, igual que la Benalcázar, empieza en la avenida 24 de Mayo y termina en la loma o barrio de San Juan. Mide cerca de 2 kilómetros y caminando se demora entre 25 y 30 minutos en recorrerla totalmente. Al fondo apreciamos la iglesia de la Merced y en la parte superior vemos edificaciones construidas en San Juan. El famoso y mundialmente conocido pintor Osvaldo Guayasamín vivió en su niñez y juventud en este tramo de la calle Cuenca, entre Sucre y Chile, diagonal a la calle Mideros.
precisamente en la casa de color amarillo. En el Hotel Boutique Gangotena o Casa Gangotena, la habitación más económica cuesta nada más y nada menos que $530 la noche. Los huéspedes, en su gran mayoría, son norteamericanos, europeos y japoneses, generalmente de la tercera edad. En estos días, y a causa de la pandemia del coronavirus, tengo entendido que la habitación más barata han bajado a la mitad, a $250 la noche. Antes de la conquista española, en la época incaica, el sitio en donde se asienta la Casa Gangotena estuvo ocupado por los guardaespaldas de la nobleza indígena. Recordemos que el Palacio de Huayna Cápac estuvo construido en el lugar que hoy ocupa la iglesia de San Francisco. La casa original fue construida en el año de 1600, pero tuvo un fuerte incendio en 1914. En la década de 1920 estuvo totalmente reconstruida y quedó como la vemos. El palacio perteneció a los Gangotena, familia terrateniente y de alcurnia. Una de las herederas, Lolita Gangotena, se casó con Camilo Ponce Enríquez, expresidente del Ecuador desde 1956 hasta 1960. El Hotel Boutique Gangotena queda sobre la calle Bolívar y sobre la Cuenca, en la esquina sur occidental de la Plaza de San Francisco. La capilla de Cantuña está detrás de la cruz esquinera de la plaza y en el lado sur de la parte frontal de la iglesia y convento de San Francisco. La construcción de la capilla de Cantuña empezó hace 445 años, en 1575, y demoró en terminar 50 años, es decir, que finalizó en 1625, hace casi 400 años. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué el nombre Cantuña? Bien, Cantuña fue un indio deforme que de niño sobrevivió a las quemaduras provocadas por el incendio que generó Rumiñahui en Quito para hacer frente a los españoles. Cantuña fue hijo de Hualca, uno de los oficiales del ejército de Rumiñahui. Posteriormente, Cantuña se puso al servicio de un rico conquistador español, quien al morir dejó toda su fortuna al sirviente indígena. Este, a su vez, donó las riquezas a la comunidad franciscana y con ese dinero construyeron la legendaria Capilla de Cantuña, en honor a la Virgen de Dolores, de la cual Cantuña era muy devoto. Hay una hermosa leyenda relacionada a Cantuña y al diablo. En todos los sectores de Quito hay perritos callejeros, especialmente en los barrios de clase popular, clase media baja, en ciertos barrios de clase media y en el centro histórico. Nunca he visto a ningún perrito en situación de calle en los barrios de la clase alta quiteña.
Durante todo el tiempo que pasé realizando este video, pude observar a esta perrita que se paseaba por la plaza y calles que rodean a la iglesia de San Francisco. Finalmente ella se acostó en el atrio y se puso a dormir como si estuviera en una verdadera cama. Es realmente triste la situación de centenas de miles de perritos que pululan por las calles y avenidas de Quito buscando comida, agua, adopción y amor.